Ok. Hasta ahí, muchachos, ¿cómo vamos? Entonces, Todo bien, momento, profe. Todo bien como hasta el la, momento, todo claro. como la unidad, las unidades son siempre amplias. Hay algunos, esta unidad uno en la tutoría normalmente en la primera vemos una presentación y revisamos todos los aspectos del acuerdo, el contenido programático, hablamos de los objetivos, entre otras cosas, y de ahí culmina la tutoría uno. En esta ocasión, como tenemos varias unidades y en su mayoría son unidades siempre amplias, pues vamos a iniciar directamente a la unidad uno con la finalidad de que si nos queda tiempo, generemos la actividad del portafolio o si no, culminamos en la siguiente tutoría. ¿Listo? En la unidad uno hablábamos de ¿cómo? Estructura del Estado colombiano y su relación con la contabilidad pública. ¿Por qué deseo abordarlo? Porque queremos llevarlos a lo práctico. Entonces, la unidad uno es la teoría, entonces vamos a pasar sobre esto. El objetivo de la clase es comprender la estructura del Estado, sus ramas y órganos de poder, analizar los fines esenciales del Estado y cómo estos se relacionan con la administración de recursos, identificar las competencias y recursos del Estado en sus distintos niveles, nación, departamento y municipios, explicar el concepto de qué es descentralización desde sus diferentes enfoques, espacial, político, administrativo y de mercado, y al finalizar, evaluar esas ventajas, riesgos y procesos históricos de la descentralización de Colombia. Inicialmente hablamos que la estructura del Estado, a través del Estado se ejerce todo lo correspondiente a un poder público, ya que es la figura jurídica de nuestra nación, o sea, de Colombia, la cual debe organizarse para atender a todos quienes conformamos el Estado para poder organizar administrativamente el país. Tiene el poder político conformado y reglamentado conforme a lo que nosotros conocemos como la Constitución Política Nacional de 1991, cuando afirma que en Colombia es un Estado social de derecho, un Estado social de derecho organizado en cada una de las ramas del poder público y los órganos del Estado. Eso quiere decir que el Estado es una empresa organizada para administrar los recursos, una empresa organizada para administrar los recursos. Cualquier empresa del sector privado, por lo tanto, se ha dividido estructuralmente en tres ramas del poder público: legislativa, ejecutiva y judicial, que trabajan de forma armónica para poder cumplir con todos los fines y objetivos del mejoramiento social y de la calidad de vida. Entonces, ahí hablamos de que existen tres ramas del poder público: legislativa, ejecutiva y judicial. El que genera las normas, el que ejecuta conforme al cumplimiento de las normas y el que controla si de verdad se está ejecutando correctamente los proyectos y las actividades. Entonces, en la figura uno nosotros vemos que hay una estructura del Estado colombiano detalladamente, ¿sí? Tenemos una armónica colaboración entre las ramas del poder público. La rama legislativa, que dentro de eso están el Congreso de la República, que el Congreso se divide entre Senado y Cámara de Representantes. ¿Cuáles son las entidades de rama legislativa en los departamentos? Son las asambleas departamentales. ¿Y cuáles son las ramas legislativas en los municipios? O sea, en las alcaldías como tal, en sus ciudades, en sus municipios, son los consejos municipales. La rama legislativa entonces se conforma por Congreso, Asamblea y consejos. ¿Cuáles son esas funciones? Conforme al artículo 114 de la Constitución: reforma a la Constitución, hacer las leyes y ejercer el control ejecutivo. La rama ejecutiva tenemos que es la presidencia, el vicepresidente, los ministerios que tienen a nivel nacional, esto se podría considerar nacional, en los departamentos administrativos, departamentos, el DPS, entre estos. A nivel departamental tenemos los gobernadores, aquí pues no los incluimos, pero los gobernadores pues tienen sus secretarios
igual que los alcaldes que tienen sus secretarios, que en esta ocasión son departamental y municipal. Estas funciones cumplen y hacen cumplir las leyes que se emiten desde la rama legislativa y ejecutan y hace que se ejecuten las leyes conforme al artículo 115 de la Constitución Nacional. Entonces aparece al finalizar en los tres poderes la rama legislativa, la rama ejecutiva y la persona que investiga, que es la rama judicial. Ustedes ya más o menos lo han visto en legislación, entonces lo estamos dando un repaso, un recorderis rápido. Entonces en esta rama judicial está la Corte Constitucional, algo que sale muchísimo en las noticias, que se aprobó la reforma laboral, pero que la Corte Constitucional está generando una investigación de cumplimiento de la norma. La Corte Suprema de Justicia, tenemos el Consejo de Estado, esto desde el nivel nacional, el Consejo Superior de Judicatura, y tenemos al finalizar la Fiscalía General de la Nación. Bueno, ya hay otros órganos como tal que nos están incluyendo dentro de esto. Estas funciones que tienen, ¿qué funciones cumplen estas? La administración de la justicia, el control como tal. La rama judicial genera ese control. Órganos independientes y autónomos. Aparte de estos, existen algunos órganos independientes que, a pesar de que son públicos, pues están constituidos para un objetivo principal, un objetivo directo. Por ejemplo, en otros órganos independientes aparecen las autonomías de las universidades públicas. Universidades públicas que hacen parte de la estructura del Estado colombiano, pero que tienen una autonomía. Una autonomía, ellos tienen su propio gobierno, tienen su consejo superior, que eligen su rector y generan unas políticas internas para, a pesar sin incumplir la normatividad legislativa, generar el fortalecimiento dentro de la institución en su autonomía. Tenemos unos órganos de control, el Ministerio Público, aquí incluimos también la Defensoría del Pueblo, las personerías que tenemos en cada municipio. Entonces, cuando ustedes escuchan que, usted ya le hizo la solicitud a la personería, o instale o cree una veeduría. Una veeduría, ¿con quién? Con el Ministerio Público. ¿Quién es el Ministerio Público en los municipios? La personería. Entonces, desde ahí, vaya, llame al personero, vaya y solicítele al personero la documentación. Y tenemos, acá no se ve porque está escaneado, la Contraloría General de la República y las Contralorías Departamentales, las direcciones departamentales. En la organización electoral, con la finalidad de que el presidente no tuviese una autonomía total, no tuviese la autonomía total o el monopolio en las decisiones electorales también, y que básicamente se eligiera cuantas veces quisiera, como pasa en algunos países distintos, pues en nuestro Estado colombiano tenemos una organización electoral distinta conforme al artículo 120, donde les da autonomía y presupuesto para la toma de decisiones internas dentro de esas instituciones. Entonces tenemos el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría del Estado Civil, que ustedes ya han escuchado. Y dentro de esas estructuras del Estado colombiano aparecen un otro, que es el artículo 1371 de la Constitución, que habla del Banco de la República y lo que les mencionaba anteriormente, que es las universidades. Entonces vamos a ver un videito muy rápido sobre la estructura del Estado colombiano con la finalidad de disminuir toda la cháchara que puede hablar el docente el día de hoy. Está porque me toca compartir con audio. Es un gusto encontrarme con ustedes nuevamente. El día de hoy hablaremos sobre la estructura del Estado colombiano. Bienvenidos nuevamente a mi canal. La estructura del Estado colombiano está compuesta por
Primero, las ramas del poder público. Segundo, los órganos autónomos e independientes. Tercero, la organización electoral. Cuarto, los organismos de control. Quinto, el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. En cuanto a las ramas del poder público, el Estado colombiano posee 3 ramas: rama legislativa, rama ejecutiva y rama judicial. La rama legislativa es la encargada de, primero, formular las leyes; segundo, ejercer control político; y tercero, reformar la constitución política. La rama legislativa está representada a través de una corporación pública colegiada de elección popular, denominada como Congreso de la República. A su vez, este Congreso se compone primero por el Senado de la República y segundo por la Cámara de Representantes. La rama ejecutiva es la encargada de, primero, ejecutar las actividades administrativas de nuestras instituciones públicas; segundo, dar cumplimiento a los fines esenciales del Estado; y tercero, propender por el bienestar general de todos los colombianos. La rama ejecutiva está encabezada por el presidente de la República, quien ejerce como jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa al interior del Estado colombiano. La rama ejecutiva posee un sector central, un sector descentralizado y 3 órdenes administrativos. Primero, el orden nacional; segundo, el orden departamental; y tercero, el orden municipal. El sector central del orden nacional se compone a su vez de, primero, los ministerios; segundo, los departamentos administrativos; tercero, los consejos superiores de administración; y cuarto, las denominadas unidades administrativas especiales sin personería jurídica, cuya organización se distribuye a través de 24 sectores administrativos. En cuanto al sector descentralizado del orden nacional, tenemos las entidades adscritas y las entidades vinculadas. De forma resumida, podríamos indicar que las entidades adscritas cumplen funciones mayoritariamente administrativas en complemento a la misionalidad del ministerio o el departamento administrativo al cual pertenezcan, mientras que las entidades vinculadas cumplen funciones mayoritariamente económicas y financieras, por lo cual el Estado, a través de estas, genera y percibe recursos por actividades que están relacionadas con temas comerciales, financieros o de carácter especial. El sector central del orden departamental está encabezado por la gobernación de cada departamento, cuya representación recae directamente en la figura del gobernador. A su vez, posee figuras de articulación y asociatividad departamental como lo son, primero, las denominadas regiones administrativas de planificación; segundo, las denominadas regiones administrativas de planificación y gestión; y tercero, las denominadas asociaciones de departamentos. El orden departamental posee una corporación política que también es de elección popular, la cual es encargada de ejercer control político dentro del departamento y la cual se conoce como Asamblea Departamental. En cuanto al sector descentralizado del orden departamental, encontramos una estructura similar a la del orden nacional, ya que contamos con entidades de carácter adscrito y entidades de carácter vinculado. El sector central del orden municipal básicamente se divide en, primero, secretarías municipales o distritales; segundo, departamentos administrativos para algunos casos. Es importante resaltar que cada municipio tiene una categoría asignada según su importancia regional, el número de habitantes y sus ingresos corrientes de libre destinación. Las categorías municipales van desde sexta categoría hasta primera categoría, y la Ley 617 del 2000 contempla la posibilidad de acceder a una categoría especial. Esta última depende de unas particularidades adicionales que pueden ser históricas, culturales, portuarias, turísticas, entre otras.
La rama judicial es la encargada de, primero, administrar justicia, segundo, solucionar los conflictos y controversias entre los ciudadanos y entre estos y el Estado. Tercero, decidir sobre cuestiones o pronunciamientos jurídicos que generen controversia. Cuarto, hacer efectivos los derechos, obligaciones, garantías y libertades consagradas en la Constitución y las leyes. Y quinto, propender por el logro y mantenimiento de la convivencia social al interior del Estado colombiano. La rama judicial es administrada por el Consejo Superior de la Judicatura, quien a su vez ejerce la función disciplinaria dentro de la rama. La rama judicial en estructura se encuentra compuesta por, primero, jurisdicción ordinaria, segundo, jurisdicción de lo contencioso administrativo, tercero, jurisdicción constitucional, cuarto, jurisdicción ordinaria, quinto, jurisdicción para la paz, sexto, Consejo Superior de la Judicatura, séptimo, Fiscalía General de la Nación. De igual forma, la rama judicial contempla diferentes corporaciones colegiadas, organismos y autoridades encargadas de administrar justicia, como por ejemplo, primero, la Corte Constitucional, segundo, la Corte Suprema de Justicia, tercero, el Consejo de Estado, cuarto, el Consejo Superior de la Judicatura, quinto, la Fiscalía General de la Nación, sexto, los denominados tribunales y séptimo, los jueces. Adicionalmente, la Constitución prevé la existencia de jurisdicciones de carácter especial, como lo son las autoridades de los pueblos indígenas y los denominados jueces de paz. En cuanto a los órganos autónomos e independientes de la estructura del Estado colombiano, encontramos primero, al Banco de la República, encargado de forma general de mantener el valor adquisitivo de la moneda, controlar la inflación, emitir la moneda, realizar actividades de banca central. Segundo, encontramos a la Comisión Nacional del Servicio Civil, encargada de forma general de realizar administración y vigilancia del Sistema General de Carrera y garantizar y proteger el sistema de mérito en el empleo público colombiano. Tercero, encontramos las corporaciones autónomas regionales, encargadas de forma general de administrar dentro de su jurisdicción el medio ambiente, proteger los recursos naturales renovables y propender por el desarrollo sostenible de las regiones. Cuarto, encontramos a los entes autónomos universitarios, los cuales corresponden a, primero, universidades estatales y segundo, universidades oficiales, que si bien son autónomos, se encuentran vinculados directamente al Ministerio de Educación Nacional. Quinto, encontramos a la Autoridad Nacional de Televisión del Estado colombiano, encargada de forma general de apoyar el diseño y ejecución de planes y programas para la prestación de servicios públicos de televisión, velar por el acceso a la televisión en el Estado colombiano, garantizar el pluralismo y la imparcialidad informativa, realizar un esfuerzo significativo para garantizar la eficiencia en la prestación del servicio de televisión en el Estado colombiano y evitar prácticas monopolísticas al interior del Estado colombiano. En cuanto a la organización electoral del Estado colombiano, esta es el conjunto de entidades encargadas de, primero, la organización de las elecciones, segundo, dirección y vigilancia del sistema electoral y tercero, realizar la identificación de las personas que habitan en el Estado colombiano. Así, encontramos que la organización electoral estaría compuesta por, primero, la Registraduría Nacional del Servicio Civil y segundo, por el Consejo Nacional Electoral. En cuanto al Consejo Nacional Electoral, podemos indicar de forma general que es el encargado de, primero, realizar la inspección y vigilancia de la organización electoral, segundo, garantizar que los escrutinios reflejen el verdadero resultado de las urnas, y tercero, elegir y remover al Registrador Nacional del Estado colombiano. Respecto a los organismos de control del Estado colombiano, encontramos a, primero, el Ministerio Público, segundo, a la Contraloría General de la República,
Tercero, a las Contralorías Territoriales. Y cuarto, a la Auditoría General de la República. En cuanto al Ministerio Público, es importante señalar que este se encuentra a su vez integrado por, primero, la Procuraduría General de la Nación, segundo, la Defensoría del Pueblo y tercero, las personerías distritales y municipales. De esta forma, los organismos de control del Estado colombiano son los encargados de ejercer control disciplinario, defender al pueblo y realizar control fiscal. Como último elemento de la estructura del Estado colombiano y no menos importante, tenemos al denominado Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Este se encuentra integrado por, primero, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Segundo, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el marco del conflicto armado. Y tercero, la denominada Jurisdicción Especial para la Paz, conocida popularmente como la JEP. Esto es todo por el día de hoy, mis queridos estudiantes. Nuevamente agradezco su compañía y espero encontrarnos en otra ocasión. Entonces, inicialmente en este video, digamos, hacen un recuento de la estructura del Estado colombiano, como los mencioné en el título quinto del capítulo 1 de la Constitución Nacional. Entonces, ahí les está hablando sobre toda la estructuración, de manera resumida, para que ustedes pudiesen, digamos, generar una visualización de todas las entidades que tiene la institución pública y por qué es tan importante la contabilidad pública dentro de su formación como contadores profesionales, contadores públicos de nuestro país, que hacen parte o que van a ser parte de los 330.000 contadores que hay hasta la fecha, 69% de mujeres y el restante de hombres. Entonces, vamos a ver un recuento rápidamente. Rama legislativa es la encargada de la creación, reforma y derogación de las leyes. Además, tiene funciones de control político y aprobación del presupuesto del país. Esta rama, conformada por Congreso de la República a nivel nacional, asambleas departamentales a nivel regional y los consejos municipales a nivel local. La composición: el Congreso de la República está conformado por el Senado de la República, que tiene actualmente 108 senadores, representan a la nación en su conjunto. Las cámaras de representantes cuentan con 188 representantes y representan los departamentos y comunidades especiales. Dentro de estas funciones en el Congreso de la República está expedir las leyes, control político sobre el Ejecutivo, o sea, quiere decir que ellos son los encargados de la citación de ministros, las mociones de censuras. Actualmente las direcciones, o sea, el departamento administrativo de PS no hace parte o no puede ser citado a control político en el Senado. Entonces, actualmente se presenta un proyecto de ley para que las direcciones también hagan parte dentro de ese control político ejecutivo del Senado de la República. Aprobar el presupuesto general de la Nación. Recordemos que a mitad de año ya el Ministerio de Hacienda comienza a informar sobre el presupuesto para el siguiente año, ya comienza a ser noticia. Entonces, cuando usted se conecta en redes sociales o coloca la televisión, comienzan a hablar que el presupuesto para el siguiente año es de tanto, con un déficit de tanto, y se necesita una reforma tributaria nuevamente para poder alcanzar ese presupuesto general que está presentando el Estado y reformar la Constitución como tal. Las asambleas departamentales son órganos legislativos en cada departamento de Colombia. Están compuestos por diputados que son elegidos por votación popular. Entonces ustedes ya lo saben, el día de la elección ustedes eligen gobernador, entonces eligen también sus diputados, después eligen al alcalde, eligen los consejos municipales y eligen los edilatos, que son los ediles, los encargados o los vienen siendo como
los consejeros de las comunas cuando están divididos por comunas, que son elegidos por votación popular y tienen la responsabilidad de expedir, ojo, ordenanzas, expedir ordenanzas, reglamentar los impuestos del departamento y la inversión de los recursos, algunos impuestos, estampillas, entre otras situaciones. Entonces ya sabemos que el Congreso de la República emite leyes, ¿no? Entonces, los diputados, o sea, la Asamblea, emite son ordenanzas. Ordenanzas y el Consejo como tal, vamos a ver qué hace el Consejo. El Consejo Municipal es el órgano legislativo en cada uno de los municipios. Está conformado por concejales, quienes representan a la comunidad local y son elegidos de igual forma por voto popular, y estos se encargan de expedir acuerdos municipales. Acuerdos municipales, entonces el Consejo emite son acuerdos. Entonces el Congreso emite leyes, la Asamblea emite ordenanzas y el Consejo emite son acuerdos. De igual forma, están encargados de aprobar el presupuesto municipal, ejercer el control político en el municipio, reglamentar el uso de suelos y desarrollo urbanístico del municipio, como fijar las tasas e impuestos municipales. Interesa todo el tema de predial, valorización, entre otras cosas. Entonces, en el título 2, en la B, es la rama ejecutiva. Estábamos en la rama legislativa y nos vamos a la rama ejecutiva, que es la encargada, como les mencionábamos antes, de la administración del Estado y la ejecución de las políticas públicas. Se ocupa de hacer cumplir las leyes y gestionar los recursos públicos que tenemos para dicha institución. En este caso, está compuesta por inicialmente el presidente de la República, que es el jefe del Estado, el jefe del gobierno y es la suprema autoridad administrativa. Representa al país en asuntos internacionales. Él es encargado de designar los ministros y directores de entidades de orden nacional, propone los proyectos de ley y administra el presupuesto nacional. A nivel departamental y municipal tenemos los gobernadores y los alcaldes. Los gobernadores son la autoridad en cada departamento, dirigen la administración departamental y ejecutan el plan de desarrollo departamental. Entonces, cuando nosotros veamos en la unidad 4, si no estoy mal, que vemos los planes de desarrollo, entonces ya sabemos que cada entidad tiene que tener su plan de desarrollo. Entonces, tenemos un plan de desarrollo nacional, uno departamental y uno municipal. Los alcaldes son la autoridad en cada municipio y ejecutan las políticas locales, manejan el presupuesto y garantizan servicios básicos para la ciudadanía. Como tercero aparece en la rama ejecutiva los ministros y directores de los departamentos administrativos. Entonces, inicialmente comenzamos con los ministros que dirigen la cartera de gobierno, como lo son Hacienda, Salud, Educación, y desde ahí se asignan el presupuesto, si va direccionado hacia los municipios o de ejecución propia, dependiendo del objetivo y lo planteado en el Plan de Desarrollo Nacional. Los directores de departamento administrativos manejan entidades como lo son la DIAN, el DANE, el DPS, entre otros. Las entidades descentralizadas, el número 4, son las instituciones que administran los sectores específicos con autonomía financiera y administrativa, como son el ICBF, el SENA, Ecopetrol y, como lo mencionamos anteriormente, que las universidades, Corponor, que son todo el tema ambiental dentro de los departamentos, que cada departamento tiene una entidad ambiental designada. No sé si alguno por acá me puede decir, en Magdalena, cuál es esa entidad ambiental, ¿cómo es su nombre? Acá en Norte de Santander se denomina Corponor. Corpamar. Corpomar. Listo.
Entonces, en la rama judicial, administra justicia de manera independiente para garantizar los derechos de los ciudadanos. Composición conforme al artículo 116 de la Constitución Nacional. Tenemos inicialmente la Corte Constitucional, que interpreta la Constitución y protege los derechos fundamentales de los ciudadanos. Como segundo, la Corte Suprema de Justicia, que es la máxima autoridad en materia penal, civil y laboral. Porque ustedes ya saben que cuando ejecutan un proceso y les dicen, no, esto falta en su segundo órgano que está designado a la Corte Suprema de Justicia, estamos esperando el concepto o los resultados, el resuelve de la Corte Suprema de Justicia, que va a designar cuál va a ser el último proceso. Caso ejemplo ahorita de las noticias que ha pasado con Álvaro Uribe, que pues de alguna u otra forma ingresa y se conoce cuál va a ser el objetivo, cuál va a ser el concepto final que va a emitir la Corte Suprema de Justicia ante dicho caso. Pero se escucha mucho referente a todos los casos correspondiente a lo penal, civil y laboral, como lo mencioné. Tercero, Consejo de Estado, que es el Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo. Cuarto, Consejo Superior de la Judicatura, que regula la administración de justicia. La Fiscalía General de la Nación, que investiga y acusa a los responsables de los delitos. Entonces, la Fiscalía se encarga de abrir los casos, investigar la realidad de las situaciones presentadas y acusar a los responsables de delitos para ir ante las cortes con los resultados obtenidos dentro de esa investigación. Los órganos de control. Existen unos órganos de control, eso lo veíamos en el video, estamos haciendo como un recordiris de lo que se observaba anteriormente. En el título 10º de la Constitución Nacional, estos organismos no pertenecen a ninguna rama del poder público, pero tienen funciones claves para la transparencia y el control del Estado, artículo 117 de la Constitución. Los órganos de control son la Contraloría General de la Nación, la Contraloría General de la República, que se encarga de vigilar la gestión fiscal del Estado y revisa el uso de los recursos públicos. La Procuraduría General de la Nación que supervisa el comportamiento de los funcionarios públicos y puede sancionar disciplinariamente a servidores públicos de las instituciones, tanto nacional, departamentales y municipales. Entonces, cuando ustedes le dicen órganos de control, no. Si no hay cumplimiento de la norma, entonces enviémosles las solicitudes que abra investigación a la Procuraduría General de la Nación. Entonces la Procuraduría se encargará de investigar si es el caso, si hubo constreñimiento, si hubo algún suceso que permitió que el presupuesto profe, no se se le fue la ejecutara. voz. No se le escucha. ¿No me escuchan? Hola, hola. Sí, profesor, se le escucha bien. Nada, profe, no se le escucha nada. Bien. Vale, entonces seguimos. Por ahí me dijeron que se Sí escucha se le bien. escucha. Vale. Puede sancionar disciplinariamente a servidores públicos, la Procuraduría General de la Nación. Entonces, cuando ustedes escuchen en las instituciones donde están laborando que dicen, vamos a enviarle una solicitud o nos llegó una solicitud de la Procuraduría General de la Nación para abrir un caso en donde están solicitando documentaciones públicas o informes correspondientes para la Procuraduría con el caso de una obra o de algún suceso realizado por la institución, pues la Procuraduría es la encargada de generar esas investigaciones y sancionar disciplinariamente a secretarios o representantes de las entidades que estaban a cargo de supervisar los proyectos. Defensoría del Pueblo es la encargada de proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos. Entonces, ¿qué pasa con la Defensoría del Pueblo? Es la que llamamos cuando se presentan casos correspondientes a la ciudadanía, en las entidades públicas. Entonces, por X o Y motivo en el municipio, cuando llovió, generó un suceso y pues se llevó a algunas casas, por decir así. Entonces, ¿a quiénes llaman para hacer ese ejercicio de
acuerdos programáticos donde se genera una posible solución entre el municipio y la ciudadanía a la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo siempre está ahí para proteger los derechos de los ciudadanos, o debería estar ahí para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos. Como lo mencionaban, también inicialmente en ese organigrama que veíamos en las primeras diapositivas y después con el video, tenemos unos órganos autónomos electorales, entre estos el Banco de la República, que está en el título 11 del capítulo 6 de la Constitución Nacional, y los organismos autónomos son entidades estatales independientes de las ramas del poder público. Aunque pertenecen sí o sí a la estructura del Estado, no están subordinados a ningún poder gubernamental específico y tienen autonomía para ejercer dichas funciones. ¿Cuáles son las características principales? No dependen directamente del gobierno nacional, su autonomía está garantizada por la Constitución y la ley, cumplen funciones claves en supervisión, regulación y control, y se financian con recursos propios o del presupuesto nacional. Acá, ¿por qué lo menciono o por qué es importante este caso? En las noticias pasaba en los últimos meses ocurrió un tema que era de preocupación conforme a lo que se viene el siguiente año, que en marzo son las elecciones de la rama legislativa, o sea, Senado y Cámara. Entonces, normalmente el Estado debe garantizar para la registraduría desde el presupuesto nacional el recurso suficiente para el ejercicio de esas elecciones como tal. Entonces, el gobierno en este año generó una distribución de un presupuesto inferior a lo que anteriormente se estaba dando para la registraduría. Pues la registraduría decía que en estos casos, con ese presupuesto, no se iba a permitir colocar a disposición los puestos para todo el tema de registro de votantes, no se pudiese generar posiblemente un ejercicio de elección autónomo real. Entonces, de alguna u otra forma, ¿por qué los menciono con estas características principales? Porque a pesar de que tienen una autonomía, dependen del presupuesto de la nación. Entonces, que de alguna u otra forma, cuando hay una diferencia entre la institución que es autónoma con el Estado, pues se generan estas discrepancias en la autonomía conforme a que la presidencia, la secretaría, el ministerio puede disponer un recurso inferior para generar como tal ese proceso que realiza esa entidad autónoma. Entonces, en este caso, pues la rama legislativa pues se opuso ante dicha situación y se generó una solución ante la Registraduría Nacional, pero lo utilizamos como ejemplo de lo que sucede con estas organizaciones autónomas. Entre esos está el Banco de la República, que regula la política monetaria y la emisión de dinero. Entonces, ahí es donde ustedes ven en algunas intervenciones de la presidencia que dice, le solicito al Banco de la República disminuir la tasa de intereses con la finalidad de que los colombianos puedan acceder a créditos para viviendas. Entonces, como son autónomos, el presidente lo que hace, a pesar de que tiene unos consejeros dentro de ese consejo directivo del Banco de la República, igual que tiene consejeros en las instituciones públicas. Por ejemplo, en la Universidad de Pamplona tiene un delegado, el presidente dentro de ese espacio, pues él, a pesar de que tiene sus delegados, pues debe de solicitarle a estas entidades autónomas. La Registraduría Nacional del Estado Civil es la entidad encargada de la identificación de los ciudadanos y de la organización de las elecciones en Colombia. Entonces tiene dos funciones interesantes e importantes que son la identificación de cada uno de los ciudadanos, hoy por hoy con la cédula digital, y la organización de dichas elecciones en Colombia. En este caso, en octubre, se me va la fecha, los consejos municipales de juventudes, en marzo, Senado, Cámara y las consultas de candidatos a la presidencia, por allá en junio, la primera vuelta de la presidencia en el siguiente año, entre otras elecciones. El Consejo Nacional Electoral, el CNE, que es el organismo que regula y supervisa los procesos electorales.
Y de igual forma, el financiamiento de los partidos políticos. Vigilar la financiación de las campañas políticas y controlar la propaganda electoral. En estos casos, ustedes también visualizan en las noticias, por ahí se le activó alguien el micrófono. Es Anthony. Entonces, ya que a Anthony se le había activado el micrófono, ya por ahí lo silenciamos. Entonces, el Consejo Nacional Electoral es el organismo que regula y supervisa los procesos electorales de financiamiento. Entonces, ustedes en las noticias han observado que se menciona que tal candidato a la presidencia superó el monto establecido de financiamiento o que no informó los gastos reales que se generaron para dicha campaña. Entonces, de alguna u otra forma, el Consejo Nacional Electoral genera esas investigaciones correspondientes a la financiación de las campañas políticas, cómo controlar la propaganda electoral que se debe hacer en las fechas estipuladas. Por eso ustedes cuando ven elecciones para Senado, dan unas fechas establecidas para postularse, que es hasta octubre, para generar campaña o propaganda electoral, entre otros tipos. El Consejo Nacional Electoral se encarga de supervisar el cumplimiento. Y organismos de control y supervisión, estos organismos garantizan la transparencia en la gestión pública y protegen los derechos ciudadanos. En este caso están la Superintendencia Financiera, la Superintendencia de Industria y Comercio, entre otros. Entonces vamos a ver otro videito muy técnico de fines esenciales del Estado. Hola amigos y amigas, bienvenidos al canal Derecho con Guaca. En esta ocasión vamos a conocer los fines esenciales del Estado. Los veremos desde todos los puntos de vista establecidos en el artículo 2 de la Constitución. Y por supuesto, suscríbete al canal. Los fines del Estado se encuentran consagrados en la Constitución Política, para lo cual iniciamos revisando los dos primeros artículos de nuestra Constitución. Y el artículo 1 que nos habla sobre el Estado Social de Derecho, el cual está organizado en forma de república unitaria, es decir, Colombia es un Estado unitario, es descentralizado, con autonomía de sus actividades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Y el artículo 2 pues nos habla claramente sobre los fines esenciales del Estado y nos dice que son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover a la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación, defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. De igual forma nos dice que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Entonces iniciamos con uno de los primeros aspectos que nos traen los fines esenciales del Estado, y es servir a la comunidad. Y el Estado colombiano está en el deber de proveer salud, vivienda, trabajo, educación. Ahora bien, hablando de promover la prosperidad general, el Estado tiene como objetivo actuar como protector, vigilante, interventor y agente de desarrollo del capital del Estado, aplicando técnicas y medidas macroeconómicas que ayuden a la generación de empleo y crecimiento del capital, para que las personas que hacen parte de su población tengan una economía estable y duradera. Ahora bien, en cuanto a garantizar la efectividad de los principios, todas las personas requieren que se les garantice que sus principios sean efectivos, y en caso contrario pueden exigir que se les haga cumplir. Y es que estos principios se les hace cumplir a través de los diferentes organismos del Estado, como son los organismos de control o el aparato de justicia. Garantizar la efectividad de los derechos y deberes consagrados en la Constitución. Como ciudadanos tenemos obligaciones con el Estado y el Estado con nosotros, los deberes y derechos. Por eso se dice que mi derecho termina donde comienza el de los demás.
Facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan. Los gobernantes deben respetar las ideas y opiniones que tienen los ciudadanos, al igual que nosotros como habitantes tenemos el derecho de ser partícipes en las decisiones. Facilitar la participación en la vida económica. El gobierno debe buscar la forma para generar empleos apoyando con dineros y capacitaciones a medianos y pequeños empresarios para lograr una mejoría en la producción de empleos que permita la participación activa de la sociedad en la economía colombiana. Facilitar la participación en la vida política. La participación en la vida política nos interesa a todos, ya que por medio de la decisión popular se decide el futuro de los gobernantes que nos van a representar y a conformar el gobierno por un periodo de tiempo determinado. Defender la independencia nacional implica la fortaleza y utilización de las Fuerzas Armadas que tienen el deber de hacer respetar el territorio de su país a toda costa de los problemas y conflictos tanto internos como externos. Facilitar la participación en la vida cultural de la nación. Integrar en una sola a todas las razas, etnias que conforman a Colombia, como la raza negra, los indígenas y demás, para así conformar una sola nación donde no importe su estatus social. Facilitar la participación en la vida administrativa consiste en administrar bien los recursos invirtiendo en viviendas que mejoran la calidad de vida, obras comunitarias como subsidios de viviendas, restaurantes comunitarios, obras que justifiquen lo que se está cobrando en impuestos que pagamos. Mantener la integridad territorial. El Estado tiene el deber de preservar la totalidad de su territorio con el propósito de estar libre de injerencia de otros estados de acuerdo con el derecho internacional. Asegurar la convivencia pacífica. Significa buscar la paz en todo el territorio nacional para mantener la convivencia pacífica. Asegurar la vigencia de un orden justo, el respeto por la Constitución, por el ordenamiento jurídico, para asegurar la convivencia armónica con sujeción a la justicia y al equilibrio entre los poderes. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Muchas gracias por haber visto este video, espero lo compartan y por favor suscríbanse. Vale, seguimos. Fines esenciales del Estado. Lo mencionábamos en el video que podíamos visualizar. Hay unos fines esenciales del Estado en el artículo 2 de la Constitución Nacional, la Constitución Política de Colombia. Según el artículo 2, estos fines esenciales del Estado son garantizar la efectividad de los derechos y deberes de los ciudadanos, o sea, el cumplimiento de cada uno de nuestros derechos y deberes, servir a la comunidad, promover la prosperidad general, mantener la convivencia pacífica y el orden social y defender la independencia nacional del Estado. Competencias y recursos del Estado. El Estado colombiano distribuye sus funciones en 3 niveles territoriales. A nivel nacional, nosotros como máximo maneja la política económica y social general. Desde ahí nosotros recaudamos todos los impuestos como el IVA y el impuesto a la renta, tanto persona jurídica como persona natural. Administra la seguridad nacional y de igual forma todo lo correspondiente a la política exterior y la convivencia con las siguientes o con las otras naciones a nivel mundial. A nivel departamental, se está encargado de planificar el desarrollo regional, administra recursos como lo son rentas departamentales, que son los recaudos que tenemos por estampillas e impuestos en los departamentos, y las regalías que envía el Estado para proyectos departamentales, de difusión departamental. Apoya la salud y la educación a nivel regional, a excepción de algunas ciudades capitales. La educación está direccionada desde nuestros departamentos. Entonces, desde ahí se revisa y se supervisa y se invierte en la educación departamental. Entonces, desde ahí, de igual forma, tenemos las rentas departamentales y que ejecutamos y que participamos en las rentas que se envían o que se generan desde las rentas nacionales. La nación envía un recurso correspondiente
a proyectos y objetivos que tiene el Estado en los departamentos. A nivel municipal, está encargado de prestar los servicios básicos como lo son agua, el saneamiento y el transporte. Entonces ustedes saben, ustedes conocen a primera mano que hay entonces un acueducto metropolitano que se encarga del ejercicio de el cumplimiento de los servicios básicos de agua dentro de ustedes, dentro de sus municipios y su departamento, y que ese acueducto, como las alcaldías, pueden firmar acuerdos o convenios para que una entidad privada pueda ejecutar o cumplir ese rol de servicio público. En este caso, ejemplo, en el departamento de Norte de Santander, tenemos a Aguas Capital, que es el encargado del servicio básico del agua, y a Centrales Eléctricas de CENS, encargado de que llegue la luz a cada una de nuestras casas. De igual forma, a nivel nacional, administra todos los impuestos locales, como lo son el predial e industria y comercio, que es el recaudo normalmente. La realidad de esto es que el Estado, las capitales, los municipios, dependen en un 20% aproximadamente de ese recaudo, que es libre inversión, y el restante es de funcionamiento, que está direccionado desde las rentas nacionales y departamentales para sostener a estos municipios. Los municipios realmente pequeños, pues su inversión o la ejecución de ese presupuesto que tiene es relativamente bajo, porque en su mayoría los municipios pequeños tienen 200, 300, 1.000 millones al año solamente para inversión, de libre inversión dentro de esos municipios. El restante tiene una ejecución específica, entonces, que no les permite hacer uso del recurso recaudado o del recurso recibido de los municipios. Entonces, desde ahí es donde se genera una contratación para ir a buscar esto que se conoce como regalías, que es lo que permite que los municipios chicos perciban un recurso para inversión y proyectos dentro de sus municipios. Desarrolla planes de ordenamiento territorial, los planes de ordenamiento territorial dentro del municipio. Desde ahí, ¿cómo sobrevive los recursos del municipio? Son con rentas propias, que son desde el predial y la industria y comercio, y la participación en las rentas nacionales. ¿Cuál es la división para saber si recibimos más o menos? Es de acuerdo a la categorización que tenemos como municipio. Primera, segunda, tercera, cuarta categoría, o categorías especiales, que son Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Cali, que es del Pacífico. La descentralización de Colombia. Cuando nosotros nos hablan de descentralización, hablamos que es el proceso mediante el cual el gobierno nacional transfiere esas funciones y recursos a entidades territoriales y al sector privado. Las modalidades que tenemos de esa descentralización: la espacial, que se asigna a funciones, esas funciones a regiones específicas con base a las características geográficas. Ejemplo de esto, tenemos las creaciones de zonas francas para incentivar el desarrollo en regiones con menor actividad económica. Caso zona franca, Cúcuta es una zona franca por su zona fronteriza, por la alta informalidad. Acá tienen una tasa del 70% de informalidad y un 20% de desempleo. Bueno, desempleo en jóvenes del 20%, en general de un 12%. Entonces, esto nos lleva a una creación de una zona franca que permita que las empresas puedan generar inversión en el municipio, en su área metropolitana, y la generación de nuevos empleos y nuevas empresas dentro del municipio. Descentralización político-administrativa. Entonces, desde ahí los departamentos y municipios tienen autonomía para gestionar ciertos asuntos. Esta palabra es muy importante: gestionar ciertos asuntos. Ya no pueden ser autónomos en su totalidad, sino en ciertos asuntos pueden generar políticas y estrategias de ejecución del presupuesto sin intervención directa del gobierno nacional. Un ejemplo de esto que plasmamos en las diapositivas son que los alcaldes y los gobernadores pueden tomar decisiones sobre educación, salud y seguridad dentro de su territorio. Generar la inversión en cámaras macro para
poder disminuir la inseguridad dentro del municipio. O lo que pasa en Medellín y en Cúcuta, que fue noticia, es que el halcón y colocan un helicóptero todo el día como muestra de seguridad en las ciudades. Pero tiene Medellín y Cúcuta, no sé si en el Magdalena en estos momentos, en Santa Marta, tienen un proyecto de eso. Que pues realmente su función o sus resultados pues aún no han sido medibles realmente. Tercero, descentralización hacia el mercado. Se permite que empresas privadas administren ciertos servicios públicos mediante concesiones. Ejemplo de esto, empresas privadas gestionan aeropuertos, carreteras, servicios públicos como la recolección de basura. En este caso, el servicio público de recolección está por Veolia. Acá pasa algo en esta descentralización hacia el mercado. En el departamento está Aguas Capital, que es el proveedor de agua como tal, que hoy se vence el acuerdo, este año se vence el acuerdo de los 20 años firmados hace un tiempito, hace 20 años. Entonces, en este caso, hay un acueducto metropolitano que percibe el 10% de los ingresos o de las utilidades finales de Aguas Capital. Entonces, Aguas Capital tenía un acuerdo donde él tenía que generar la inversión dentro del municipio para prestar el servicio, pero que a los 20 años esto no era de Aguas Capital, sino que pasaba a ser de entidad pública. Entonces hoy Acueducto Metropolitano, que es una entidad descentralizada, dice, venga, en los últimos años nosotros hemos generado unas utilidades y creemos que posiblemente nosotros podamos generar el ejercicio de la administración total sin llevarla a una descentralización hacia el mercado. Entonces ahí hay un debate entre el ejercicio de la descentralización del ejercicio privado que tiene Aguas Capital con el convenio que está pronto a vencer y una entidad pública que cree poder ejercer la administración de dicho servicio. Descentralización administrativa es la transferencia de funciones y competencias del gobierno central a entidades descentralizadas y gobiernos locales, pero sin otorgarles autonomía total. Esto quiere decir que la descentralización administrativa se enfoca en la gestión de servicios públicos y la ejecución de políticas gubernamentales. Ejemplos de estos, se da dentro del mismo Estado unitario. Colombia sigue siendo un Estado centralista, pero con autonomía en la gestión de servicios. Entonces, nosotros podemos ejercer la gestión de aeropuertos, carreteras, servicios públicos municipales, pero sin olvidar que nosotros seguimos siendo un Estado centralista y que las decisiones finales en leyes y normativas las da el Estado colombiano nacional, o sea, su presidencia y su Senado, como lo mencionábamos anteriormente. Esto no implica la independencia política, sino autonomía en la gestión administrativa. Las entidades descentralizadas siguen sujetas a la regulación del gobierno nacional. Ejemplos de estas entidades descentralizadas administrativas. Entonces, en salud vemos que los hospitales públicos municipales son administrados por alcaldes, pero regulados por el Ministerio de Salud. O sea, el alcalde designa a su gerente, en algunos casos son la gobernación, dependiendo del nivel del hospital. Entonces, el alcalde designa a su gerente y el gerente toma en su autonomía cómo se va a ejercer en el día a día el hospital, pero sin incumplir la normatividad y las regulaciones y las leyes que emite el Ministerio de Salud. En educación, los colegios públicos son gestionados por la Secretaría de Educación, en el caso llámese departamento o en las capitales del municipio, pero sin incumplir los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional. En infraestructura, de igual forma, se presenta que los municipios pueden ejecutar proyectos de carreteras secundarias y terciarias sin intervención del gobierno nacional. La alcaldía puede decir, disponemos de 8.000 millones al año para generar proyectos de pavimentación en nuestro municipio sin el control de
infraestructura, decirle si puede o no puede dentro de estas obras. Obviamente sin cumplir la normatividad y sin el detrimento patrimonial del recurso, que es lo que normalmente genera investigaciones dentro del Estado por la Procuraduría. Se hace una obra y esa obra a los 6 meses ya sufre afectaciones, entonces se le conoce como detrimento patrimonial y se generan las investigaciones. ¿Qué horas tenemos, muchachos? A ver, 9:03. Todavía estamos bien. Quedan ahí unos 10 minutitos. Tipos de descentralización administrativa, descentralización territorial. Los municipios y departamentos administran servicios públicos con autonomía parcial. Descentralización funcional, se crean entidades especializadas para gestionar sectores específicos. En el caso del ICBF, el SENA, Supersalud, entre otras. La descentralización por colaboración, se permite que el sector privado participe en la gestión de ciertos servicios públicos que tenemos en Colombia. ¿Cuáles son las ventajas de la descentralización? Que hoy se abre un debate entre el centralismo y la descentralización en las regiones. Actualmente un debate entre si el centralismo está generando que algunos departamentos pues sigan en el atraso porque no les llegan los recursos, porque a veces el ministerio o desde a nivel nacional la presidencia invierte recursos en cosas totalmente distintas a lo que necesita el departamento. Entonces hay un debate entre la descentralización y la centralización, la centralización que tienen los recursos nacionales. Entonces, caso, y eso se da desde las mismas elecciones de los representantes de Cámara, donde el 50% de estos representantes se quedan entre 5 o 6 departamentos, entonces genera que los otros departamentos de menores cuantías pues envíen solo 5 representantes, cuando Bogotá tiene aproximadamente, en este momento se me va el dato exacto, me corrigen, pero está entre los 18 representantes, si no estoy mal, solo por Bogotá. Las ventajas de la descentralización: mayor eficacia en la prestación de servicios públicos. Eso permite que los gobiernos locales respondan rápidamente a problemas sin esperar órdenes del gobierno central. Acercamiento del gobierno a la ciudadanía, facilita la participación ciudadana en la toma de decisiones. Realmente, conforme a la centralización, pues cuando usted tiene alguna contingencia, en el caso del DPS, del adulto mayor, a pesar de que hay una dirección en cada departamento, ¿sí?, que es el director departamental encargado de que el cumplimiento de esos recursos que está enviando el Estado colombiano lleguen, pues cuando usted se dirige hacia el DPS dicen, no, vamos a enviar la solicitud y esperemos respuesta a nivel nacional para ver qué decisión se puede tomar. Entonces, eso genera unas contingencias en la toma de decisiones para con la ciudadanía colombiana. Un mayor control sobre los recursos públicos. Las regiones tienen autonomía para administrar esos propios presupuestos, lo que puede mejorar la eficiencia de los gastos. Flexibilidad y adaptación a las necesidades locales. Cada departamento y municipio toma esas decisiones según los contextos sociales y económicos. Entonces, según esos contextos, pues se genera una inversión de qué es lo que necesita la ciudadanía en nuestros departamentos. Pero también hay algo positivo, que es el ejercicio rápido y autónomo y el ejercicio correcto de los proyectos, pero la descentralización genera algunos riesgos. Dentro de eso están la corrupción en los gobiernos locales. La autonomía de estos entes territoriales pueden facilitar el mal uso de los recursos públicos. Ejemplo, casos de corrupción en hospitales, donde se desvían fondos asignados por el gobierno nacional para otro tipo de situaciones y no para el ejercicio real de la práctica de los hospitales dentro de los municipios. La desigualdad entre regiones, al modificar o a generar esa descentralización, pues se debe de igual forma modificar cuál es la inversión correspondiente a cada departamento, si es equitativamente, si es por per cápita, sea por persona, o cuál es la medición real que se tiene para la generación de dichas inversiones dentro de los departamentos. Por ende, hay departamentos muy desarrollados, pero es porque la mayor cantidad del recurso nacional
se destina a esos departamentos. Entonces nosotros decimos, no, hay que irnos a tal departamento porque ahí es donde está la inversión, ahí es donde está el empleo, ahí es donde se puede generar empresa. Pero cuando usted genera el estudio real, pues se da cuenta que el presupuesto que percibe ese departamento es 6, 7 veces mayor al departamento donde usted reside y por ende, pues la inversión se ve mayor a los objetivos que tiene el departamento donde usted reside. No todos los municipios tienen la misma capacidad administrativa o recursos para gestionar servicios públicos. Ejemplo, Bogotá y Medellín tienen mejor capacidad de gestión que municipios pequeños y pobres que tiene la ciudadanía. Caso acá, nosotros asesoramos una alcaldía donde en el ejercicio de dicho municipio tiene solo 700 millones de libre inversión. A pesar de que sabemos que al ingresar al municipio hay un puente que está en riesgo, que posiblemente con una lluvia muy fuerte pueda traerse el muro y dejar desconectado al municipio. Nosotros como municipio no podemos dar solución real porque no tenemos los presupuestos. Entonces, nosotros ya presentamos un proyecto por regalías para la solución de esa problemática, pero dependemos del gobierno nacional y del departamento para poder solucionar esa contingencia que tiene el municipio. ¿Por qué? Porque de recursos propios ni generando toda la inversión en esa obra podemos solucionarlo, porque es una obra de 4.000, 5.000 millones que se necesitan para el ejercicio de dicha solución. Falta de coordinación con el gobierno nacional, todas las políticas locales pueden entrar en conflicto con lineamientos nacionales. Algunos municipios pueden tener regulaciones distintas sobre el transporte público, generando ese desorden normativo. La falta de capacidades técnicas en las regiones, algunos gobiernos locales carecen de funcionarios capacitados para administrar proyectos complejos. Ejemplo, municipios que no saben ejecutar el presupuesto de salud o educación eficientemente. En algunos casos, cuando hubo ese crecimiento de regalías, algunas entidades contrataron un equipo técnico para algo que informalmente se le llama bajar recursos. Entonces era un equipo que solo nos dedicábamos para presentar los proyectos. Entonces cuando nosotros, el gobierno asignaba el recurso, entonces decía, efectivamente a este proyecto vamos a asignarle 9.000 millones, entonces nuestra función culminaba. Y entraba la función del ejercicio de las secretarías y de sus asesores para ejecutar el proyecto. Entonces, en estos casos hay una clasificación en el ejercicio de la ejecución de los presupuestos y de los proyectos que permiten puntuar a las entidades. Entonces, cuando una alcaldía no ejecuta, al finalizar el año no ejecuta la totalidad, pues tiene una puntuación inferior por incumplimiento de los proyectos adquiridos en el transcurso del año. Por eso ustedes ven que en noviembre y diciembre comienzan las entidades públicas a hacer eventos, hacer actividades, hacer de todo porque necesitan generar el cumplimiento de esa ejecución de los proyectos planteados con la finalidad de manejar ese margen de puntuación que tenemos o de calificación dentro de las entidades públicas. ¿Okay? El Estado unitario centralista, el Estado colombiano y la descentralización administrativa. Se los mencionaba iniciando cuando estaba hablando sobre las unidades. Les mencionaba que toda esta unidad 1 era teórica y por eso la quería abordar en la tutoría 1, porque es lo mejor dicho, hablar y hablar sobre las entidades generan un crecimiento en el concepto, pero desde la profesión contable necesitamos ver la práctica, lo económico, lo contable, lo que se puede sumar y restar, que es donde el contador es influyente para la toma de decisiones desde el ejercicio profesional. Eso es lo que nos diferencia como contadores públicos, la toma de decisiones gerenciales que podemos al recibir los informes financieros y desde ahí tomar unas decisiones adecuadas para el fortalecimiento de nuestras entidades, llámese privadas o públicas. El Estado colombiano y la descentralización administrativa tiene un Estado unitario centralista. Ese Estado se origina mediante un gobierno central. El poder central establece todas las normas generales que rigen en el país
Valga la redundancia, esto era lo que hablábamos, que el Senado regula todas las leyes, el Senado y los representantes de Cámara, o sea, el Congreso de la República emite las leyes nacionales, de cumplimiento nacional. ¿Por qué se habla de descentralización si Colombia es un Estado unitario? Aunque la Constitución establece ese modelo centralista, también reconoce la autonomía que tienen esas entidades territoriales, lo que hablábamos o mencionábamos anteriormente, que estas entidades territoriales pues pueden tomar decisiones con respecto a salubridad, agua, entre otras decisiones de inversión. La descentralización permite que los municipios y los departamentos administren servicios sin necesidad de aprobación directa del gobierno nacional. Ejemplo de este modelo mixto, aspectos del centralismo y descentralismo. Y la descentralización. En la educación, los lineamientos generales los emite el Ministerio de Educación, pero los municipios administran los colegios públicos, como lo mencionábamos anteriormente. La salud, las normas nacionales del Ministerio de Salud son los que se emiten, pero los hospitales son gestionados por municipios y departamentos. Y los impuestos, la recaudación del IVA y renta son del gobierno nacional, pero los municipios manejan también impuestos como lo son el impuesto predial y el impuesto de industria y comercio.